Decimonovena clase de liturgia. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Esta es la invocación al Espíritu Santo de San Agustín. Bienvenidos pues todos queridos hermanos y hermanas a nuestra clase número 19 de liturgia. Y vamos a dar inicio entonces, como les decía, sobre el tema de la instrucción general del misal romano. Y quiero que comentemos, no sé si, yo creo que sí, ya se los envié, la introducción al misal romano. Si no lo tienen, avísenme para mandarlo de nuevo, porque esa es la guía, ¿verdad? Y entonces analicemos en la página 5 de ese folleto el proemio, o sea, la introducción que hace esa instrucción del misal romano. Número 1. Cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual, en la cual instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, Cristo Jesús nuestro Señor mandó a sus discípulos a preparar la sala grande ya dispuesta, dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22. Con este texto de San Lucas, la Iglesia siempre ha considerado que a ella le corresponde ese mandato de establecer la preparación pues para la cena del Señor, ¿verdad? En el sentido de que la Iglesia, a ella le corresponde establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos, de los textos para la misma celebración de la Eucaristía. Tanto las normas actuales que han sido promulgadas con base en la autoridad del Concilio Vaticano II, como el nuevo misal que la Iglesia de Rito Romano en adelante empleará para la celebración de la misa, este trabajo pastoral de la Iglesia constituye también un argumento más acerca de la solicitud materna de la Iglesia de estar atenta a todos estos detalles de su Señor. También es un buen argumento donde la Iglesia manifiesta su fe y su amor inalterable para con este sublime misterio eucarístico. Y también todos estos elementos a los cuales la Iglesia es la responsable de la preparación de los lugares, de las condiciones, de los ritos, etc. Todo esto testifica también su tradición continua. Ha sido totalmente ininterrumpida desde que Jesucristo instituyó la Eucaristía, la última cena, allá antes de padecer, ¿verdad? Aunque nosotros veamos actualmente algunas innovaciones, el contenido esencial de la liturgia nunca ha cambiado, solamente son actualizaciones para ir perfeccionando cada vez más la manifestación de su amor y de su fe en su Señor y Esposo Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, pues, totalmente unidos a los apóstoles, que son los sucesores, los obispos, para que le demos continuidad, que esta tradición sea y siga siendo totalmente ininterrumpida. Este es un testimonio, por otro lado, el numeral 2 dice que es un testimonio de fe inalterada. La fe de la Iglesia no ha cambiado, porque la Iglesia en ese sentido es virgen
a imitación de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, porque la Iglesia ha mantenido fielmente en toda su pureza el depósito de la fe que Jesucristo le encomendó. Y la naturaleza sacrificial de la misa, afirmada solemnemente por el Concilio de Trento, el Concilio Tridentino del 1532, también en armonía, esa naturaleza sacrificial de la misa, en armonía con la tradición universal de la Iglesia, ha sido expresada nuevamente, como decíamos antes, en el Concilio Vaticano II, en la renovación de la liturgia, ¿verdad? Porque a partir del Vaticano II es que se expande todos estos elementos nuevos. Digo nuevo porque para nosotros realmente son parte de la tradición. Muchos nacimos después del Concilio Vaticano II, entonces esto ya estaba establecido. Pero antes del Concilio Vaticano II era otra manera de celebrarse la Eucaristía, ¿no? Entonces, a partir del Concilio Vaticano II y el Sacrosanctum Concilium, que es la renovación de la liturgia, se enriqueció muchísimo el misal romano, el leccionario, los textos de la Sagrada Escritura fue totalmente enriquecido con abundantísimas textos bíblicos. Es así que si nosotros asistimos todos los días o leemos todos los días los evangelios y todas las lecturas, en 3 años habremos leído la mayor parte de la Sagrada Escritura. Esa es una bendición que nos lega pues el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Entonces, este Concilio Vaticano II, al pronunciar estas significativas palabras acerca de la misa que dice el Vaticano II, nuestro Salvador en la última cena instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta el fin del mundo, hasta su retorno, perpetuar el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la Iglesia, este memorial de su muerte y de su resurrección. Por eso entonces dice el Vaticano II que la Iglesia es la custodia, es la que realiza, la que hace actual para todas las edades del mundo, hasta el fin del mundo. Ella hará actual pues este sacrificio, este memorial de Jesucristo y de su resurrección, por supuesto, también. Lo que así fue enseñado por el Concilio Vaticano II está sobriamente expresado por fórmulas de la misa. Así lo pone ya de relieve la expresión del sacramentario llamado leoniano. El sacramentario es un libro que se refiere a la celebración y a los ritos de todos los sacramentos, ¿verdad? Porque decía el sacramentario de San León, leoniano es San León Magno. ¿Cuántas veces se celebra el memorial de este sacrificio? Se realiza la obra de nuestra redención, decía ese sacramentario antiquísimo, en comunión, como les decía, de una tradición ininterrumpida desde los inicios de la Iglesia. Esto se encuentra acertada y cuidadosamente expresado en todas las plegarias eucarísticas, pues en estas plegarias eucarísticas el sacerdote, al hacer la anamnesis, la anamnesis en la plegaria eucarística es el recordatorio de la historia. Anamnesis es algo como de amnesia, ¿verdad? Algo de recuerdo. La anamnesis, cuando el sacerdote la hace, se dirige a Dios en nombre también de todo el pueblo. Le da gracia y le ofrece el sacrificio vivo y santo.
Es decir, la ofrenda que desde siempre la iglesia y la víctima, por cuya inmolación el mismo Dios quiso devolvernos su amistad, ¿verdad? Todo eso lo dice la plegaria eucarística, pero también avisa, anuncia que todo esto es historia de la salvación, ¿verdad? Porque la iglesia junto con todo el pueblo da gracias y ofrece cada día y cada instante, cada momento de la vida, ese sacrificio vivisanto, ¿verdad? Y se ofrece la iglesia misma con su víctima, que es Jesucristo, se ofrece esa inmolación al mismo Dios, porque de esa manera Dios mismo quiso devolvernos su amistad. Y también ora para que el cuerpo y la sangre de Jesucristo sean verdaderos sacrificios agradables al Padre y que sirva para la salvación del mundo, ¿verdad? Esa es la invocación que se hace entonces a la hora de la plegaria eucarística, cuando se va a consagrar, quiere decir esto. Se hace todo este memorial y toda esta oración, ¿verdad? De este modo, en el nuevo misal romano, así se llama, la norma de la oración es lex orandi. Esa norma de la iglesia responde a la norma perenne de la fe, lex credendi, ¿verdad? Nosotros oramos lo que creemos, significa eso, por la cual, ¿verdad?, somos amonestados a saber que el sacrificio, excepto por la forma distinta como se ofrece, es uno e igual en cuanto a sacrificio de la cruz y en cuanto a su renovación sacramental en la misa. Esto quiere decir, en la introducción del misal romano, que aunque las fórmulas de las oraciones varían en algunos conceptos, el elemento sacrificial es el mismo, no cambia en ninguna de las plegarias eucarísticas, ¿verdad? Y es el mismo sacrificio que Cristo, el Señor, instituyó en la última cena y que lo mandó celebrar a los apóstoles en conmemoración mía, dice Jesucristo, o sea, en conmemoración de Cristo. Esto significa, por lo tanto, que la misa es al mismo tiempo, ¿verdad? Porque cuando él mandó, instituyó a los discípulos a celebrarla en conmemoración suya, significa que la misa es al mismo tiempo sacrificio de alabanza y es acción de gracia y es propiciatorio y es satisfactorio el sacrificio de Jesucristo. Estos cuatro elementos significan alabanza, acción de gracia. Ya entendemos qué significa. La propiciatorio es la petición de perdón. Propiciatorio quiere decir que Jesucristo borra, limpia, sana, cura el alma de los que participan con corazón abierto en la Sagrada Eucaristía. De intercesión podría decirte también que significa la palabra propiciatorio, ¿verdad? De intercesión para que todos nos convirtamos, ¿verdad? Entonces, acción de gracia, alabanza, petición es la propiciatorio y satisfactorio. El sacrificio de Jesucristo satisface al Padre de una vez para siempre por los pecados del mundo entero. También este admirable misterio de la presencia de Jesucristo nuestro Señor bajo la especie eucarística del pan y el vino, esta presencia admirable confirmada por el Concilio Vaticano II y por muchos de los documentos del magisterio de la Iglesia, en ese mismo sentido y con la misma autoridad con los cuales el Concilio de Trento también lo había declarado materia de fe, esa presencia real de Jesucristo es manifestación, más bien, todo este elemento del sacrificio de Jesucristo, manifestación, y es manifestado también en la celebración de la misa, no solamente por las palabras de la consagración, por las cuales Cristo, por la transustanciación,
se hace presente, sino que también por la disposición de ánimo y la manifestación de suma reverencia y de profunda adoración que tiene lugar en la liturgia eucarística. Entonces, nosotros no podemos revolver la Santa Misa, la Eucaristía, con un montón de cosas que se han metido hoy por hoy en la misa y que dispersan ese elemento de disposición de ánimo y de manifestación de suma reverencia y de profunda adoración, que son elementos que tienen lugar en la Eucaristía. Entonces, no es invento de nosotros, nuevamente lo repito, que querramos decir que un montón de cosas que se hacen modernamente, por ejemplo, catecumenado, renovación carismática, con las misas, todo eso más bien disminuye la dignidad que tiene profunda e infinita el sacramento de la Eucaristía. Esto significa que nosotros tenemos que ir caminando en el conocimiento tan pleno de la Eucaristía, que nosotros aprendamos a distinguir lo que es superfluo en la misa y de alguna manera, si está en nuestro alcance, decirlo. Por favor, no hagan tanta barbaridad en la misa, porque se pierde la profunda reverencia que se debe presentar en ese momento el alma de toda la asamblea litúrgica. Y también esa profunda adoración se pierde cuando la gente empieza a brincar, a aplaudir, a bailar. Es una cuestión que ya está manifestada por la misma tradición de la Iglesia. Aquí lo dice el texto: Concilio de Trento, Vaticano II, los Santos Padres. Todo esto ha sido un elemento ininterrumpido que la Iglesia insiste en que se mantenga. La sobriedad, la sencillez del sacramento, porque no hay que estarle aumentando nada ni quitándole nada, porque en la medida que nosotros hagamos todo y solo lo que manda el instructivo de la liturgia, nosotros estaremos dando mayor gloria y alabanza y adoración a Dios nuestro Padre y a Jesucristo el Señor, que se entrega por nosotros en sacrificio. La naturaleza del sacerdocio, por esta razón, del sacerdocio ministerial, propia del obispo y del presbítero, quienes en la persona de Cristo ofrecen el sacrificio y presiden la asamblea del pueblo de Dios Santo, la asamblea eucarística. Esta naturaleza del ministerio del orden sacerdotal y episcopal resplandece en la forma del mismo rito, si se mantiene íntegro el rito, por la preeminencia del lugar reservado. Tiene que ser el lugar de la celebración un lugar totalmente digno, así como nuestras iglesias, ¿verdad? Nuestras catedrales. Sin embargo, decíamos la vez pasada que por necesidad pues se puede celebrar a campo abierto, pues ni modo. Pero dice la introducción al misal romano que es preeminente la selección del lugar reservado para la Eucaristía. Y también la naturaleza del sacerdocio ministerial también resplandece por el ministerio mismo del sacerdote, que hace las veces de Jesucristo. Y más aún, el contenido de este ministerio está expresado y es explicado de una manera clara y ampliamente por la acción de gracias que se realiza en la misa crismal del Jueves Santo y en todas las misas, por supuesto. En especial el Jueves Santo, es el día en que se conmemora pues la institución del sacerdocio. Acuérdense que el Jueves Santo se instituye en primer lugar la Eucaristía, después en segundo lugar el sacerdocio y en tercer lugar el mandamiento nuevo del amor. Entonces, en el prefacio de la misa se explica la transmisión de esa potestad sacerdotal
que se lleva a cabo por la imposición de las manos cuando se ordena un sacerdote, cuando se consagra un obispo. Y se menciona la misma potestad del ministerio sacerdotal refiriéndola a los ministros ordenados como continuación de esa potestad que Cristo, sumo pontífice del Nuevo Testamento, le dejó a sus apóstoles y los apóstoles a sus sucesores, pues los obispos y los colaboradores de los obispos, los sacerdotes. Muy bien, pero en la naturaleza del sacerdocio ministerial se manifiesta otra realidad de gran importancia. Es el sacerdocio real de los fieles. En la asamblea eucarística, donde estamos todos reunidos, se manifiesta la naturaleza ministerial del sacerdote, pero en ese momento que se manifiesta el sacerdocio ministerial, también se manifiesta con el sacerdote, otra realidad de gran importancia, dice el instructivo, que es el sacerdocio real de los fieles, el sacerdocio común de los fieles, cuyo sacrificio es consumado por el ministerio del obispo y de los presbíteros en unión con el sacrificio de Cristo, porque Cristo, por supuesto, es el único mediador entre Dios y los hombres. La celebración de la Eucaristía es acción de gracia universal y es acción de la Iglesia también, toda ella. Y en ella cada uno hará todo y solo lo que le pertenece conforme al grado que tiene en el pueblo de Dios. Fíjense bien que aquí dice entonces el instructivo de que aquí el sacerdote manifiesta el sacerdocio común de los fieles. Y todos juntos al sumo y eterno sacerdote Jesucristo ofrecemos el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y decíamos también que la Eucaristía por esta razón es acción de gracia y acción litúrgica de la Iglesia Universal. Entonces, por esa razón, todos, sacerdotes y laicos, deberán hacer todo y solo lo que le pertenece conforme al grado que tiene el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como laicos, tenemos una función en la liturgia. El sacerdote ministro en persona Christi que preside la Eucaristía tiene su propia función. Entonces todos tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero solamente lo que nos corresponde y todo lo que nos corresponde. Por eso de aquí nace la necesidad de prestar particular atención a determinados aspectos de la celebración, ¿verdad? A los cuales algunas veces en el decurso de los siglos se le ha presentado menos interés, menos cuidado, ¿verdad? Porque este pueblo, el pueblo que celebra la Eucaristía, es el pueblo de Dios. Es su pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo. Es su pueblo congregado por el mismo Señor. Es su pueblo que Él lo alimenta con su palabra. Es un pueblo llamado a elevar a Dios las peticiones de toda la familia humana. Es su pueblo, pueblo de Dios, pueblo que en Cristo da gracia por el misterio de la salvación ofrecido por su sacrificio. Es su pueblo, el pueblo de Dios, por último, que por la comunión sacramental del cuerpo y la sangre de Jesucristo se consolida en la unidad. Todos tenemos que ser una sola y misma cosa, porque Cristo con el Padre es una sola y misma cosa. Entonces, este pueblo de Dios, aunque es santo por su origen, sin embargo, crece continuamente en santidad por su participación consciente, activa y fructuosa en el misterio eucarístico. Ya lo decíamos al inicio de esta clase, ¿verdad? Que el Concilio Vaticano II, por toda la grandeza que tiene este divino sacramento, que es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia, nuestra participación debe ser de una manera en primera persona.
debemos estar conscientes de lo que celebramos. Debemos estar activos, responder, participar, vivir desde el corazón y desde la boca también, para que de esa manera dé frutos en nosotros pues ese misterio eucarístico. Porque de lo contrario pues no recibimos la gracia que el Señor nos ofrece cuando estamos constituidos en asamblea eucarística, todo el pueblo de Dios con sus pastores. Manifestación también de una tradición ininterrumpida es la Santa Misa. Al dar a conocer las normas, la Iglesia, esas normas que se deben seguir en la revisión del ordinario de la misa, porque Roma siempre está atenta de los misales, los ordinarios de la misa. El Concilio Vaticano II mandó, entre otras cosas, que algunos ritos fueran restablecidos de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres antiguos, los padres de la Iglesia que existieron en los primeros 8 siglos del cristianismo. Entonces miren qué increíble el Concilio Vaticano II, como se han dispersado con el correr de los siglos algunos elementos válidos de la liturgia antigua, dice el Vaticano II, incluyan, restablezcamos nuevamente, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, todos estos elementos, todos estos ritos, usando las mismas palabras que San Pío V escribió en la Constitución Apostólica Quo Primum. Es una carta apostólica del Papa San Pío V, con la cual fue promulgado en el año 1570 el misal tridentino, o sea, el misal que salió de ese concilio de Trento en el año 1570 se promulga ese misal de Trento, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, ciertamente, por esta misma conformidad de las palabras antiguas, se puede señalar por qué razón todos estos misales existentes, estos misales romanos, el de Trento, el del Vaticano II, aunque entre ellos medie una distancia de casi 5 siglos, aquí dice 4 siglos, pues son más de 400 años, entonces recogen todos estos misales una misma e idéntica tradición. Entonces se mantiene una tradición totalmente ininterrumpida. Pero si se examinan los elementos internos de esta tradición, se podrá entender cuán acertada y felizmente el primero es complementado más bien por el segundo, ¿verdad? Estamos hablando de estos dos misales, el misal romano del Concilio de Trento en 1570 y el Concilio Vaticano II, que es el misal romano del Vaticano II también, que entre estos dos misales hay una acertada elaboración maravillosa, felizmente dice acertada. ¿Por qué? Porque el misal del Vaticano II vino como a complementar lo que hacía falta para introducir todo lo que es tradición antigua dentro de nuestra liturgia moderna. Es una maravilla, definitivamente, ¿verdad? Muy bien. En los tiempos difíciles, en los que ciertamente se ponía en crisis la fe católica acerca de la naturaleza sacrificial de la misa, acerca del sacerdocio ministerial y también acerca de la presencia real y permanente de Jesucristo bajo la especie eucarística, el Papa San Pío V se vio obligado ante todo a salvaguardar la tradición más reciente, por supuesto, ¿verdad? Por un lado, esa tradición más reciente que estaba siendo atacada sin verdadera razón por los protestantes. Recuerden que en 1530 y pico Lutero empezó a hacer mucho daño a la fe de la Iglesia. Entonces el Papa Pío V
lo primero que dijo, vamos a salvaguardar esta tradición reciente que tenemos y que estamos viviendo. Esta tradición que ha sido atacada sin ninguna razón. Y por este motivo, en el misal de Trento solo se introdujeron cambios mínimos en el rito sagrado. Este rito sagrado anterior a Trento, que ya existía un misal en la iglesia antiquísimo, que no había sido renovado. Entonces en Trento se renueva, pero se introducen cambios mínimos, ¿verdad? Para mantener esa tradición. Ciertamente el misal del año 1570 del Concilio de Trento se diferencia apenas muy poco del primero de todos los misales. Este misal que apareció impreso, hay un misal que apareció impreso en el año 1474, el cual a su vez reproduce fielmente otro misal anterior de la época del Papa Inocencio III. Y se dio el caso además que los códices de la Biblioteca Vaticana sirvieron también para corregir algunas expresiones del misal. Pero esta investigación de antiguos y probados autores se redujo a los comentarios litúrgicos de la Edad Media, ¿verdad? Eso ha sido un poco la tradición ininterrumpida del misal romano, desde los primeros padres apostólicos, ¿verdad? Hoy, en cambio, aquella norma de los santos padres de los primeros 8 siglos se seguían, más bien que seguían los correctores del misal de San Pío V. Esta norma de los santos padres fue enriquecida con innumerables escritos de gente sabia en la fe, de eruditos, teólogos profundos, ¿verdad? Y todo eso se enriqueció, ¿verdad? Por toda esta gente especializada. Por otro lado, al Sacramentario de San Gregorio Magno, editado por primera vez en 1571, le siguieron los antiguos sacramentarios romanos y ambrosianos, repetidas veces editados con sentido crítico, así como los antiguos libros litúrgicos de España y de las Galias, que han aportado muchísimas oraciones. Actualmente existen en nuestro misal estos libros antiquísimos, han aportado muchas oraciones de gran belleza espiritual que habían sido ignoradas anteriormente. Entonces, nuestro misal romano de nuestros últimos tiempos del Vaticano II es un tesoro precioso que abarca la tradición total de la Iglesia en sus 2000 años. Y enriquecidos con esas oraciones preciosas, dice el texto, de belleza espiritual, ¿verdad?, que se habían hecho a un lado. Hoy también, tras el hallazgo de tantos documentos litúrgicos en la Biblioteca Vaticana, se conocen mejor las tradiciones que los primeros siglos anteriores a la constitución de los ritos de Oriente y de Occidente ya existían, ¿verdad? Además, con el progreso de los estudios de los santos padres, la teología de la patrística, nosotros deberíamos de estudiar una clase que se llama patrística. Se llama patrística y patrología, que es el estudio de los padres antiguos y de su doctrina. Patrología es la doctrina de los padres, la patrística es ellos y la patrología es el estudio de su doctrina, ¿verdad? Entonces deberíamos de estudiar la patrística nosotros, ¿verdad? Entonces, con esta patrística, que es una clase nueva introducida relativamente en la teología de la Iglesia, y con el estudio de los santos padres, pues esta teología del misterio eucarístico ha recibido nueva luz por la doctrina de los más eminentes padres de la antigüedad cristiana, como por ejemplo San Ireneo, San Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Todos estos padres que prácticamente son los padres apostólicos. Y se llama padre apostólico porque son los sucesores directos de los apóstoles.
Después de que murieron los apóstoles, estos fueron los primeros sucesores de los apóstoles. San Irineo, San Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Por eso, la norma de los santos padres pide no solo que se conserven aquellas cosas que nuestros inmediatos predecesores nos transmitieron, sino que también se abarque y se estudie profundamente todo el pasado de la iglesia y de la misma liturgia y todas las formas de expresión con las cuales la fe única se ha manifestado en todos los diversos contextos humanos y culturales tan diferentes entre sí a través de toda la historia de la iglesia, esta historia de la salvación que vivimos a partir de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Y la institución de la iglesia. Como pueden ser, por ejemplo, los correspondientes a las regiones semitas, las regiones griegas, las latinas, ¿verdad? Esta perspectiva más amplia nos permite ver cómo el Espíritu Santo suscita en el pueblo de Dios una maravillosa fidelidad en la conservación inmutable del depósito de la fe. Aunque haya tanta variedad de ritos y tanta variedad de oraciones, todito entra dentro de ese depósito de la fe que se ha mantenido totalmente virgen, inmutable, porque la iglesia lo ha custodiado incluso con su propia vida, con su propia sangre. Y eso es lo hermoso entonces que tenemos en nuestra liturgia. Nuestra liturgia tiene una tradición que data desde la misma última cena en que Jesús instituyó la Eucaristía. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.